a Dios y a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en los cielos y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad a verla, lloró, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes y estrecharán y te derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Oremos. Señor, Padre eterno y Padre bueno, en el glorioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo, a esta hora nosotros te pedimos, Padre, que así como tú hiciste esa visitación y fue inadvertida por todos aquellos, que con nosotros no pase lo mismo. Señor, nosotros te suplicamos que esa misma actitud que hubo en aquellos que te reconocieron como Rey, también la haya en cada uno de nosotros. Que haya alabanza y adoración a tu nombre. Y que aunque estemos sentados escuchando la exposición de tu palabra, digamos muchas glorias a tu nombre por lo que hiciste por nosotros. Señor, tú permitiste que en el tiempo de la liberación del pueblo hebreo de Egipto, pusiste como mandato que por todas las generaciones debían de celebrar lo que tú habías hecho. Y justamente en obediencia, tú entraste a celebrar la Pascua en el lugar donde Dios había asignado. Hoy nosotros no queremos ser un pueblo olvidadizo, sino que queremos recordar ese día que ha marcado la historia de toda la humanidad, donde nosotros hemos sido beneficiados. Oh Señor, que el que esté aquí no haya entendido tu plan de salvación, por los méritos de nuestro Salvador, ábrele el ojo a todo aquel, Señor, que lo tiene cerrado. Desciende, Señor, las ventanas de los cielos para poder mostrar lo único que tiene valor en nuestras vidas, que es entender lo que tú viniste a hacer por nosotros. Ayúdanos, Padre, a ver nuestro pecado. Ayúdanos, Señor, a ver nuestro interior. Algo que solo tu Espíritu Santo puede hacer, ya que ningún hombre tendrá las palabras para convencer a nadie. Pero por eso pido, Señor, que tú hagas este milagro con nosotros, que tu gloria caiga sobre cada uno de nosotros, pero que sea una gloria, Señor, que impacte nuestras vidas hasta ese momento donde nosotros estaremos frente a ti, cara a cara. Gracias, Padre, porque todavía en este tiempo tenemos la oportunidad de que nuestros ojos sean abiertos a lo que nosotros antes no conocíamos, para gloria eterna de tu nombre y para salvación de nuestras almas. En Cristo Jesús yo oro. Amén y amén. En este capítulo comienza de una manera impactante lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Era el mes de Nisan en el año 30 aproximadamente. El mes de Nisan en el calendario judío es aproximadamente el mes de marzo y el mes de abril. La Pascua judía se celebró ayer, pero como nosotros seguimos un calendario de la Iglesia Católica, por eso nosotros lo estamos celebrando el día de próximo viernes. El peligro le amenazaba a Cristo en este viaje que él estaba haciendo hacia Jerusalén. Habían distintos frentes en los que él se iba a tener que enfrentar. Y mientras él recorría las aldeas de Galilea, no pensaba en la amenaza de un Pilato, tampoco pensaba en el odio de un Caifás, ni tampoco en la traición de un Judas. No pensó en la negación de su discípulo principal, ni tampoco en el abandono de los que lo habían seguido hasta ese momento. La gente se preparaba en la Pascua. Se dice estadísticamente que más de 200,000 personas asistían de todas partes donde había
personas judías y también prosélitos que viajaban a Jerusalén para ellos celebrar esta fiesta mandatoria por la ley de Moisés. Desde Galilea se necesitaba recorrer aproximadamente de 3 a 4 días a pies para llegar a la ciudad de Jerusalén. Y yo me pregunto, a veces nosotros decimos que la iglesia nos queda lejos para venir, o que está lloviendo, o que hay impedimentos con la nieve, o que tengo tal problema que no puedo ir. Y estamos viendo personas que van caminando 3 y 4 días para cumplir con un mandamiento que Dios había dado, y era de celebrar la liberación del pueblo de Egipto. 4 días caminando y durmiendo donde le cogía la noche. ¿Usted se imagina que usted tenga que hacer eso para venir a la iglesia? Se apartaría totalmente del evangelio. Es demasiado pesado, es demasiado trabajo, es demasiada exigencia. Dios sabe que yo lo amo, yo tengo una relación con Él y no hay que ser tan religiosos. Las cosas así me funcionan mucho mejor. Cuando estamos viendo el patrón del hombre que vino aquí a la tierra en forma de hombre para ir a la cruz y sacrificar su vida por nosotros, que para él no era nada recorrer las aldeas caminando y mucho menos el ir a Jerusalén a celebrar esta fiesta. Además, la luna siempre estaba llena para la Pascua. Fácilmente ellos tenían alumbrado el lugar donde se quedaban a descansar. Aquí vemos una confrontación entre lo que pasó en Egipto y lo que ahora estaba sucediendo en Roma. Durante la esclavitud, Dios, como siempre, manda a una persona o manda a un liberador, manda a quien Él quiera para liberar a su pueblo, a liberar a sus hijos de la cautividad o de la condición en la que se encuentren. Pero Egipto había sido reemplazado por Roma. La tierra heredada de Dios una vez más había sido, ahora ellos estaban como esclavos. Esos días, la oración de los peregrinos se convertía en un clamor porque ellos recordaban que para esa misma fecha Dios los había libertado. Para esa misma fecha Dios había escuchado el clamor de su pueblo que estaba en Egipto en esclavitud, valga la redundancia. Y ellos cantaban el himno que William estaba leyendo al principio, donde decía el Señor esto que más adelante vamos a leer. El Salmo 118 se llama el Salmo de los Salmos Geliel, que son estos 4 salmos que se leen en la cena de la celebración. A su entrada, Cristo envió a 2 heraldos. 2 discípulos se adelantaron y Él les dio la instrucción de que fueran a la aldea que estaba enfrente a buscar un pollino que nadie lo había montado antes. Tráiganlo, dice. Y si le preguntan que para qué, Cristo le da la respuesta y le dice, porque el Señor lo necesita. Si ahora mismo alguien va a mi casa y me dice que necesita el carro y que el Señor lo necesita, yo me quedaría sorprendida de mi carro que yo tengo parqueado en el driveway de mi casa. Y para esto nosotros debemos de ver cómo la ley de Dios tiene que estar escrita en nuestros corazones para poder entender cuándo la orden viene de Dios. No vimos que hubo ninguna objeción para que le entregaran este pollino que representaba algo económico para este hombre. Mateo nos recuerda que esto había sucedido para que se cumpliera lo dicho por el profeta Zacarías en el capítulo 9, en el versículo 10, versículo del 9 al 10, en donde dice: alégrate mucho, ciudad de Sión, canta de alegría, ciudad de Jerusalén. Tu rey viene a ti, justo y victorioso, pero humilde, montado en un burro, en un burrito, cría de burra. ¿Y por qué un asno? Nosotros nos preguntamos. Si básicamente un hombre en un asno lo que se ve es ridículo. Un animal pequeñito con un hombre grande montado en él. ¿Por qué no eligió otro tipo de montura? El asno.
porque no el caballo. El caballo era considerado como el animal de guerra, el animal de combate, el animal de batalla, el animal que representaba poder ante el ejército que lo tenía, el animal que impactaba a alguien cuando iba montado un rey en él. Sin embargo, el asno es un animal que representa la paz. Y Jesús quería dar a entender que venía proclamando la paz y que Él era el soberano de ella. En ese momento, contagiados por el clima festivo de la Pascua, comienzan a aclamarlo. Háganse de cuenta que está el templo tenía varias puertas, la puerta justamente por la que Cristo iba entrando se llama la puerta de la misericordia, y las personas comenzaron a aclamarlo. Comienzan a algunos a ponerles ramas de palmeras en las manos, usándolo como una señal de homenaje. Es el homenaje espontáneo de los discípulos y de los que lo seguían, de los que estaban con él, ya que el Evangelio nos dice claramente que quienes lo aclamaban eran los que estaban delante y los que estaban detrás. Lo que ellos clamaban: bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Mateo 21:9 nos dice: Hosanna al Hijo del Rey David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosanna en las alturas. La palabra hosanna lo que significa es sálvanos ahora. Cada vez que usted dice hosanna, sálvanos ahora, es una palabra que usted mismo puede usar cuando esté en un problema, y es una palabra hebrea y está en las escrituras puesta para pedir esa salvación que solamente puede venir del cielo. Clamaban hosanna, pero detrás de esta aclamación no tenían ningún tipo de interés en un Cristo como príncipe espiritual. Ellos pensaban que él había de ser el libertador temporal, y cuando descubrieron que estaban equivocados, lo odiaron tanto como lo habían amado. Crucifícale, crucifícale. Fue un grito tan fuerte y vehemente como cuando ellos decían: hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Este acontecimiento era una oración que Dios le estaba contestando y ellos no se habían dado cuenta. Estaban respondiendo ante la presencia del Mesías, el Salvador enviado del cielo. En Sofonías, en el capítulo 3, del versículo 14 al 17, dice: canta, oh hija de Sión, da voces de júbilos, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado sus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará y se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. Esta era la profecía de lo que iba a vivir todo el pueblo de Israel después que Cristo fuera coronado. Juan 12:16 nos dicen que los discípulos no entendían nada de lo que estaba sucediendo. Como siempre, los discípulos eran tarde para entender las cosas que sucedían. Este recorrido de Cristo a través de las calles de Jerusalén fue un manifiesto, una proclamación de su derecho real como rey. Cabalgando a través de las calles de Jerusalén con solemnidad, Jesucristo proclamó ser rey. Él cabalgaba en su capital, las calles de Jerusalén, la ciudad real, que estaban abiertas para él, como rey, y ascendió a su palacio. Él era el rey espiritual y por esta razón no acudió a un palacio terrenal, sino al palacio espiritual. Él cabalgó en el templo y luego, tomando posesión de él, comenzó a enseñar. Y cuando ustedes terminan de leer de los 4 evangelios, se van a encontrar que cuando él está en el templo se apodera y comienza a voltear todas las mesas que estaban usándose como comercio en la casa de Dios. Con la autoridad de rey fue con la que él hizo esto. Pero esa voz que nosotros escuchamos cuando fue bautizado en el Jordán,
que dice que el cielo se abrió y se escuchó una voz del cielo en donde decía: este es mi hijo amado, a quien yo he elegido, en quien yo tengo complacencia. Fue la misma voz que ahora se escucha con voz de trompeta. Cuando Dios dice: príncipes de la tierra, presten oídos. Hay uno que reclama ser contado entre ustedes. Es Jesús, el hijo de David, el rey de los judíos. Abran paso, emperadores, ábranle paso. Abran paso al hombre que nació en un pesebre. Abran paso al hombre cuyos discípulos eran pescadores. Abran paso al hombre cuya túnica era de un campesino, sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. No llevaba ninguna corona excepto las coronas de espinas, pero es más majestuoso que todos los reyes de la tierra. No cubre sus lomos con púrpura, pero es mucho más imperial que todos ustedes. No calza sandalias de platas adornadas con perlas, pero es más glorioso que ustedes. Ábranle paso, ábranle paso. Hosana, hosana, que sea proclamado nuevamente rey, que estime su lugar sobre su trono muy pronto encima de todos los reyes de la tierra. Estas eran las palabras que se decían desde el cielo cuando él en su pequeño burrito iba caminando en medio de la multitud. Pero el hombre no escuchó la voz de Dios. El hombre no entendía las profecías que decían que ese era el más grande que Moisés, que ese era el que Dios había dicho que lo escucharan lo que él decía, sino que sus ojos estaban puestos en las cosas materiales como lo estamos nosotros en este tiempo. Sus ojos no estaban puestos en lo espiritual. Espiritualidad se llama la de Simeón, que cuando lo fueron a presentar al templo, él le dio gloria al Señor, sin haber visto absolutamente ninguno de los milagros de Jesús. Pudo decir que Dios le permitió ver al Mesías. Y una mujer como Ana, consagrada, una mujer que oraba y vivía en el templo constantemente, en oración y en ayuno, fue la que tuvo el privilegio de cargarlo en las manos y sin él haber hecho nada, absolutamente poder decir que ella tenía al Salvador de Israel en sus manos. Este es el costo de nosotros ver las cosas materialmente y no verlas espiritualmente. Dios desde el cielo dijo: todas estas cosas, el grande, el poderoso es el que está en medio de ustedes, aunque no los vean con ese tipo de vestidura cargada de riquezas como ustedes están acostumbrados. Este es mi hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Esto es lo que Cristo hizo entonces. Se proclamó a sí mismo rey. Ese tipo de caminata solamente lo hacía el rey. Ese tipo de elogios que el pueblo le hizo, él no los rechazó porque él sí realmente sabía que era el rey de Israel y el rey del mundo. Lucas 19, en el capítulo 40 dice: es por esto, de tanto alboroto que hubo, que los fariseos que habían entre la gente le dijeron: maestro, reprende a tus seguidores. Y Cristo sabía que el momento era tan impactante, que el momento era tan glorioso, que el momento era inolvidable para todas sus vidas, que dijo: si estos hombres no gritan que yo soy el rey, las piedras hablarán. Las piedras no dejarán de dar gloria, porque ellas reconocen que yo soy el rey, que yo soy el que vino, que yo soy el que vino en representación del soberano, que yo soy el hombre y soy el Dios hecho carne, que vine a liberarlos a cada uno de ustedes. Si ustedes como hombres no lo saben, las piedras lo saben y ellas gritarán. Cristo esperó el tiempo asignado para revelar públicamente lo que por 3 años y medio él había ocultado. En Mateo 9:30, Marcos 1:44 y 7:36, en sus curaciones milagrosas repetidas veces nosotros leemos que Jesús ordenó a los que habían sanado de que no le dijeran nada a nadie acerca de ellos. En Mateo 16, versículo 20, también vemos que les ordenó a los discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. En Juan 7, del 3 al 4, sus propios hermanos, en son de burla, los que eran medios hermanos, les dijeron que si él iba a Judea, que fuera, para que tus seguidores puedan ver las grandes cosas que tú haces. Cuando uno quiere que todos los conozcan, no hace nada en secreto. Deja que todo el mundo sepa lo que tú haces, burlándose, porque Cristo trataba siempre de mantener su privacidad. Vemos que los mismos demonios hacían público quién era él. Marcos capítulo 3, del 11 al 12,
dice que cuando los espíritus inmundos los veían, se ponían de rodillas delante de él y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús les ordenaba severamente que no hablaran de él en público. En casi 8 siglos de anterioridad, el Señor usó el profeta Isaías para revelar que el Mesías no iba a ser un hombre de publicidad, ni tampoco un hombre ruidoso. Y en Isaías 42, en el versículo 1 y 2, dice: aquí está mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien me deleito. He puesto en él mi espíritu para que traiga la justicia a todas las naciones. No gritará, no levantará la voz, no hará oír sus voces en la calle. Será un hombre humilde, será un hombre pacífico, será un hombre que presentará quién es él en su momento apropiado. Por eso, el que Jesús no permitía publicidad a sus obras realmente era una confirmación de que él era el Mesías prometido. Pero el plan de Dios tenía que culminar. Si hubiera sido la voluntad de nuestro Señor, esas multitudes que lo seguían por las calles le habrían coronado en ese mismo momento y hubieran doblado sus rodillas y le habrían aceptado como una vara que salía seca de la raíz de Isaí. El que había de venir, el gobernante, el silo en medio del pueblo de Dios. Solo había tenido que decir una sola palabra y con él a la cabeza, él hubiera precipitado al palacio de Pilato y lo hubiera tomado como prisionero. Pilato podría haber sido condenado a muerte y antes del indomable valor y la tremenda furia de un ejército judío, Palestina habría sido liberada en prontitud de todas las legiones romanas y había podido convertirse en una nación real. Con su poder de obras y de milagros, con su fuerza que hizo retroceder a los soldados cuando dijo: yo soy, él pudo haber limpiado no solamente esa tierra, sino cualquier otra tierra. Él hubiera levantado el ejército más grande que hombre alguno o rey alguno nunca lo hubiera visto. Él hubiera mandado a llamar a legiones de ángeles del cielo para que combatieran y él poderse hacer dueño y señor de toda la tierra sin necesidad de acudir a la cruz. Si su reino hubiera sido de este modo, habría podido fundar una dinastía más duradera que todos los reinos que nosotros conocemos. Habría podido reunir tropas delante de cuyo poder las legiones existen, se habrían derretido como la nieve delante del sol del verano. Había podido despedazar la imagen romana haciéndola añicos. ¿Qué clase de rey es este entonces? ¿Cómo es posible que con toda su gloria se presentara de esta manera? ¿Cómo es posible que en vez de ponerle una corona llena de diademas, lo que le pusieron fue una corona de espinas? ¿Cómo es posible que si él mismo se llamaba rey, dejara que se mofaran de él? Hemos visto que Cristo proclamó que era rey. Hemos visto qué tipo de rey pudo haber sido y no quiso ser. ¿En qué consistía su reino? ¿Cuál era su naturaleza? ¿Cuál era su rey y autoridad? ¿Quiénes habían de ser sus súbditos? ¿Cuáles habrían de ser sus leyes? ¿Y cuál habría de ser su gobierno? Tratando de investigar cómo se maneja lo que son los imperios de monarcas, me puse a investigar del reinado de España y traté de ver la seguridad que tiene este rey. Y dice que hay una sección de puertas y controles y una sección de seguridad próxima cuyo comité principal es dar seguridad a los recintos de los palacios. Hay seguridad por donde quiera que el rey se mueve. Hay una sección de motos sobre Harley Davidson de 1340 cc para ejecutar escoltas solemnes. Además, cuenta con otros modelos modernos que realizan servicios de escoltas y enlace. Una sección de guías de perros solamente, con perros con especialidades para detención de explosivos y seguridad y combates, y un sinnúmero de cosas más que todos los reyes tienen como protección y también como poderío. Es un reino en el que solamente 11 campesinos eran
sus cortesanos. Nuestro Señor no tenía ni un caballero ujier del bastón negro, ni hidalgos de calificada nobleza que le acompañaran. ¿Quién ocupaba el lugar de aquellos grandiosos oficiales? Pues bien, unos cuantos pescadores humildes que eran sus discípulos. Con esto nosotros aprendemos que si nosotros queremos ser parte de este reinado de Cristo, debemos ser su discípulo. Debemos reconocer que tenemos que estar sentados a sus pies y que al ser esto es un honor que Él nos concede. Debemos de oír sus palabras, debemos de obedecer sus mandamientos y recibiremos gracia. El hombre más pobre que ame a Cristo y la mujer más humilde que esté dispuesta a aceptarlo como su maestro, se convierte de inmediato en un miembro de la nobleza que lo acompaña. Es un reino en que ninguna ley está escrita en un papel. Las leyes del reino son promulgadas por un heraldo, sino que están escritas en el corazón. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué tipo de rey es al que le servimos? ¿Es el rey que tiene las características humanas materiales? ¿O es el rey humilde que entró montado en un pollino donde sus propios discípulos tuvieron que quitarse sus capas para ponerla encima del burro y ponerla también en el suelo como señal de homenaje al rey que entraba? En este tiempo adoraríamos nosotros a un tipo de rey como ese. Lo encontraríamos muy insignificante. Encontraríamos que no tiene el poder para que contribuya a nuestras vidas con nuestras necesidades materiales. Y nos pasaría exactamente lo que le pasó a los discípulos, que estaban esperando un rey que peleara para que le diera una posición de supremacía en medio del mundo material. Hay un libro apócrifo. Me vi inspirada por R.C. Sproul en esta misma temática de la entrada triunfal, que es Segunda de Esdras. No está en español, está en un lenguaje antiguo de la versión King James, de Segundo de Esdras, el segundo libro que escribió Esdras, que no está dentro del canon, en capítulo 2, en el versículo 42. Y escuchen bien cómo Esdras describe esta visión y esta visitación de este ángel. Dice: yo, Esdras, vi sobre el monte Sión un gran pueblo que no pude enumerar, y todos elogiaron al Señor con sus cánticos. Y en medio de ellos había un hombre joven de gran estatura, más alto que el resto, quien colocaba coronas en las cabezas de cada uno de ellos y se elevaba más que los otros. Yo estaba sobrecogido por esa maravilla. Entonces interrogué al ángel y le dije: ¿quiénes son estos, Señor? Este me respondió: son aquellos que han depositado las vestiduras mortales y han recibido las vestiduras inmortales, y que han confesado el nombre de Dios, ahora están siendo coronados y reciben palmas. Proseguí a preguntarle al ángel: ¿quién es este hombre que los corona y les da palmas en sus manos? El ángel me respondió: es el Hijo de Dios, al que han confesado en el siglo. Entonces comencé a glorificar a aquellos que habían vivido con tantas fuerzas por el nombre del Señor. En este escenario, la gente no le está saludando, sino que Él va a cada uno de los mártires, a cada persona que ha sufrido en su nombre, y le da un hosana, una rama de palma, y coloca coronas en sus cabezas. Aquellos que practican o participan en la humillación de Cristo, participan también en la exaltación. Y este rey que entra triunfante en Sión
promete compartir la herencia de su reino con todos los que confiesan su nombre. Esto es una porción que no está dentro de nuestras Biblias, pero sí se dice que es uno de los libros apócrifos. Y qué coincidencia, el que Esdras en visión pudo ver esa escena. Y me llamó mucho la atención que había un hombre muy alto, que era quien tenía las coronas de palmas y las iba poniendo encima de las cabezas. Y que la pregunta que Esdras le hizo al ángel, que quién eran estos, y él decía que eso eran los mártires, donde el Hijo de Dios, los estaba coronando, porque habían creído en él, y él estaba compartiendo ya su reinado con estos que habían sido sacrificados en su nombre. Nosotros el día de hoy debemos de hacernos una mirada introspectiva y pensar si realmente nosotros estamos siguiendo una religión o si realmente estamos preparados para ese gran momento de coronación donde veremos al Señor en toda su gloria, en toda su esplendor. El libro de Apocalipsis nos dice que ya Él no volverá más en un asno pequeño, sino que volverá con toda su gloria y con toda su poder en un caballo blanco en donde dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Nunca más volverá en una actitud de humillación. El hombre nunca más lo volverá a pisotear, sino que Él descenderá con toda su gloria, con todo su poder. Y tú tienes que saber el día de hoy si eres de los que vas a recibir esa corona que después de ser puesta en la cabeza, tú misma se la pondrás a sus pies. Dios quiere que nosotros entendamos que el Rey de Gloria está en medio nuestro. Y que si nosotros estamos vivos el día de hoy y Dios no nos ha llevado, es que hay propósitos para su reino. Él le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo, pero tú te crees que eres de este mundo. Tienes que estar a la expectativa de que en ese reino es que tú vas a pasar toda tu eternidad, en donde tú verás a tu Salvador, en donde tú lo verás coronado en gloria, al lado del Padre y a la diestra, escuchando los ángeles cantar y dándole gloria a aquel que Juan vio, que era el único que podía destapar todos los sellos. Mi corazón se compunge, ¿y sabe por qué? Porque aún la iglesia, en gran parte, no ha reconocido a Cristo como Rey. En este tiempo, el porcentaje más elevado de la iglesia es ese grupo de hombres que le dijeron, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, esperando sus beneficios y no esperando la espiritualidad que Él quería darle a cada uno de ellos para que vivieran agradando a Dios. Cristo descendió y entró en ese camino triunfal para darle a Israel la liberación que ellos necesitaban, así como Moisés fue instrumento de Dios. Pero no quisieron. Y así como se quedaron 40 años en el desierto por no querer entrar por esas puertas que Dios tenía, con el tiempo de Cristo pasó lo mismo. Que nosotros no seamos como esos seguidores de Él que después de haberle dicho, bendito tú que viniste, hijo de David, después tengamos que decir, crucifícale como lo hicieron ellos. Ellos lo vieron, nosotros solamente estamos escuchando lo que pasó. Y cayeron en la trampa de creer que el servirle al Señor era para beneficios personales, cuando servirle al Señor se trata de ser pobre, de ser humilde, de ser manso y de ser como Él era. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gloria a quien gloria se merece. Padre, nosotros adoramos tu nombre. Rey de gloria, amado Salvador. Vamos a cantarle una alabanza al Señor, Oscar. Inclina tu rostro, el culto no ha terminado todavía.
Ofrécele una actitud de alabanza y de adoración al Señor. Ofrécesela. Cuán bellos son los pies de aquel que anuncia hoy noticias de Señor. Predica paz, proclama gozo y salvación. Reina Dios, reina Dios, reina Dios, reina Dios, reina Dios, nuestro Dios, reina Dios, reina Dios, reina Dios, nuestro Dios. No vimos hermosura ni atractivo en él cuando en la cruz murió. Fue afligido, mas su boca no abrió. Redención Él obró, y reina Dios, reina Dios, reina Dios, nuestro Dios, reina Dios, reina Dios, reina Dios, nuestro Dios. Venció la tumba con poder y gloria real, resucitó. Jesús, hoy a la diestra de su Padre Él está. Gloria a Dios. Vive hoy, reina Dios, reina Dios, reina Dios, nuestro Dios, reina Dios, reina Dios, reina Dios, nuestro Dios.